One, two, three. Rubén Sosa en los metales, señores. ¿Cómo estás? One, two, three. Vamos a ir acomodándonos. ¿Cómo marcha todo? Nueva edición de música de cámara, con un invitado más que especial, con toda esta adrenalina y esto algo también tan desenchufado, tan tranquilizante del saxo, ¿no? Bueno, sí. Eso se le atribuyen al saxo. Esas cosas de tranquilizante. Sí. No, muy bueno, la verdad que muy lindo. ¿Qué escuchábamos recién? Bueno, empezamos con un tema que se llama, un tema que me gusta mucho. En esta ocasión vamos a hacer algunos estándares. Estándar se usa el término que un poco viene del mundo del jazz, donde se le dice estándares como a los clásicos, digamos, a los clásicos de la música
En este caso la música brasileña, que a mí me gusta mucho, es una de las músicas así que más me inspiran y que más ¿no? me llegan, y bueno, más me siento adentro, digamos, ¿no? Rubén, partamos desde los inicios. ¿Cómo arranca toda esta pasión por la música y bueno, y por los vientos? Porque no nos vamos a quedar solamente en el saxo, sabemos de otras experiencias también por Claro. otros instrumentos, pero con esto del saxo, ¿cómo arranca? Bueno, es una historia larga. Como viste, para ser original, voy a decir, es una historia. En realidad yo empiezo con el saxo a través de mi maestro de flauta, porque yo soy flautista. Digamos, mi primer instrumento, cuando yo llego a la música, digamos, y digo esto porque bueno, después vamos a contar otras cosas, pero digo, cuando yo llego a la música, mi primer instrumento es la flauta, en realidad. Y a través de la flauta, bueno, conocí, por supuesto, maestros de aquí, de allá, qué sé yo. Y entonces, uno de los más grandes maestros que tuve, que fue Dante Valledor, un excelente, gran flautista y gran tipo, sobre todo, uno de esos maestros de la vida, yo siempre digo. Bueno, él era multiinstrumentista también y tocaba, aparte de su instrumento que era la flauta, tocaba varios otros, y entre esos el saxo, ¿ah? Y entonces yo en ese momento en que estaba estudiando, en un momento que en el transcurso de mi estudio con él, yo estaba en una banda donde hacía falta, digamos, un instrumento de este tipo, con este timbre, digamos, y justo dio al mismo tiempo la casualidad que otro amigo se acercó así y me dijo: mirá, yo tengo un saxo ahí que lo tengo medio archivado, qué sé yo, si querés probar. Ah, bueno, y así empezó todo, digamos, o sea, fue casi casual, pero no tanto, pero bueno, hay una cuota grande de casualidad en por qué yo estoy tocando de momento el saxo. En este momento, porque también decíamos la posibilidad de tocar otros instrumentos y a la vez abrir a otros ritmos. Hablaste del jazz también, Claro. que te trae a la actualidad, cómo te estás moviendo, obviamente con toda la gente del jazz, ¿no? Sí, bueno, el jazz es como una referencia para mí, digamos. Yo no me considero así en rigor, digamos, un músico, un purista así de jazz ni nada, digamos. Es como que, bueno, uno va escuchando cosas y va metiéndose en la música y en un momento uno va escalando posiciones, digamos, y se encuentra con eso. Pero, digamos, yo me considero un músico de amplio espectro, digamos, no me considero un jazzista ni un fanático del jazz, digamos. Estoy en el jazz porque, bueno, una serie de circunstancias, digamos, que después podemos analizar, pero me gusta toda la buena música, digamos, ¿no? Si hablamos estrictamente en lo personal, ¿quién es Rubén Sosa? Bueno, es una mezcla rara de varias cosas. Sí, es difícil, che, hablar de uno, es difícil. No siempre uno tiene todas las cosas así tan claras como parece. Claro. Como parece, ¿no? Rubén, contame dónde naciste, contame cómo surge esta pequeña vida. Bueno, esta pequeña vida. Bueno, yo soy correntino y hace unos 20 y pico de años, casi 27 años que vivo en Resistencia. Y bueno, me dedico... Hace esos años que tenés la ciudadanía chaqueña. Exactamente, sí. Lograste el pasaporte. Con algunos amigos manejamos la teoría de que es como que yo estoy exiliado acá en Resistencia. Sí, siempre digo eso porque en cierta manera, por circunstancias de la vida, que también sería largo analizar,
Y bueno, y que tiene que ver con esto, justamente con esto que estamos hablando, que es la música, que es el saxo, qué sé yo. Fíjate que Corrientes, a ver, para sintetizar un poco, Corrientes, tierra del chamamé. Bueno, ¿dónde entra el saxo ahí? Estamos hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? Claro. O sea, ahora más o menos, por ahí vos ves algunos acercamientos así medio tímidos, pero ves cosas. Pero en esa época era una cosa rarísima. No, bueno, y aparte tiene que ver con que yo en un momento también me fui de Corrientes, anduve por algunos lados, anduve en el país y fuera del país, etcétera. Hacía algunos periplos, algunas experiencias, algunas búsquedas, etcétera. Claro. Y bueno, todo eso, toda la suma de esas cosas es lo que termina conduciéndome a las cosas a las que me dedico hoy día, que son básicamente dos o tres. Uno es la música, que es esto, otro es el diseño, que es también lo que siempre me dio de comer y lo que considero yo que es la cosa que me tuvo más tiempo ocupado en la vida, incluso más que la música. Y bueno, a través de la música también me dediqué al sonido, a la grabación y a todo lo que tenga que ver con el fascinante mundo del sonido, digamos, la cuestión tecnológica, digamos, más específicamente. Exactamente. Rubén, hablaste de ese fascinante mundo del sonido y de la música. ¿Qué te parece si escuchamos otra? Bueno.
Rubén, me quedé pensando en eso que comentabas al principio de cómo arrancó esta pasión por el saxo. Sí. Y me surgió la pregunta, ¿qué se hizo de ese saxo puntualmente que te prestó tu amigo? Bueno, viste, los músicos siempre... sí, desarrollamos una relación especial con los instrumentos, eso es cierto. Tan especial que a veces cuesta entender desde afuera y muchas veces nos sentimos incomprendidos. O sea, por eso me gusta la pregunta, Y bueno, eso fue como... tuvo el valor casi como del primer amor, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Y bueno, un saxo que yo tuve, un instrumento muy bueno, o sea, tuve la suerte de que ese primer instrumento era un instrumento muy bueno, un instrumento así muy delicado, muy de una marca buena, calidad, de buena calidad, que sea, así que lo tuve varios años, lo cuidé, lo mejoré, que yo le compré un estuche nuevo, bueno, esas cosas, ¿viste? Y después de varios años, bueno, cuando conseguí otro mejor, lo vendí, bueno, y obtuve el más lindo, uno mejor. Con dolor, pero bueno. Sí, con dolor. Sí, o sea, por el progreso. Exactamente. Y cada vez que uno tiene que hacer este tipo de operaciones, hay como una afectación, digamos, ¿no? Sí. Llamémosle un pequeño luto. Eso, exactamente. Sí. Rubén, ¿cuán difícil es tocar el saxo? Bueno, eso es una pregunta muy común. Todos los instrumentos musicales son difíciles, digamos. Todo en la música es engorroso, requiere mucho trabajo, mucha dedicación, mucha paciencia, etcétera. Tanto que a veces ni siquiera los músicos logramos todas estas condiciones que yo estoy diciendo. No, pero es una pregunta difícil porque, digamos, contestar difícil respecto de qué, respecto a qué, digamos. Porque vos fíjate que hablabas correntino de nacimiento, Corrientes con el chamamé guitarra. ¿Por qué el saxo y no la guitarra, por ejemplo? Ahí está. Mirá, bueno, empieza la pelea entre instrumentos, ¿no? Claro. No, vos sabés que yo tuve un romance fallido con la guitarra. O sea, hay algo de obvio, digamos. Hay algo de obvio en esta historia. Resulta que yo en mi casa, en mi barrio de Corrientes, al lado yo tenía un señor que era un músico excepcional, era músico y luthier, o sea, fabricaba instrumentos, fabricaba guitarras, las arreglaba, y aparte era un músico excelente, que bueno, o sea que siempre al lado de mi casa siempre había música. Y por supuesto mi viejo era un tipo fanático así del chamamé, de toda esa, de todo lo que fuera música, pero puntualmente el chamamé. Y él siempre si bien no era un tipo así coercitivo, digamos, pero siempre estaba esa pequeña presión, esa pequeña presión, ¿viste? Pequeña invitación. Claro. Porque él por supuesto se sentía identificado, y aparte en esas épocas los barrios no eran como son ahora, digamos, había una conciencia más de compartir, más comunitaria el asunto. Entonces era como el barrio era como una gran comunidad, ¿viste? Donde este señor que era músico tenía un papel muy, muy específico, digamos. Y así que bueno, en un momento tuve que ceder a esa presión y empecé así un acercamiento con la guitarra, pero no me fue tan bien, ¿viste? Sí, fue un poco frustrante, tengo que decir, esa primera experiencia. Y de ahí abandoné completamente la música. Y esto habrá sido cuando yo tenía, no sé, 9, 10 años más o menos. Y abandoné la música porque aparte yo era un tipo que me gustaba mucho dibujar, entonces y entonces yo me dedicaba mucho a eso, esa era una pasión, ¿viste? Una pasión.
Entonces me pasaba todo el día, todo el tiempo dibujando y haciendo y leyendo y mirando cosas y demás. Así que como tenía esa otra cosa, digamos, la música quedó como relegada porque era como una cosa medio secundaria, digamos, Claro. ¿no? Y bueno, así fue que después, cuando de grande retomé la música, pero durante toda mi adolescencia, mi infancia, digamos que yo no tuve nada que ver con la música prácticamente, ¿no? Un poco por esa frustración y un poco porque me interesaba realmente más lo otro, digamos. Claro, ¿no? esa pasión era mucho más fuerte. Exactamente, estaba mucho De más hecho- definida. De hecho, hablabas de que después se transforman Sí. en tu profesión. Exactamente, mi profesión y mi medio de vida, etcétera. Sí, Mirá sí. vos, y justamente a la hora de trabajar, de concentrarse, ¿qué papel juega la música justamente a la hora de pensar y decir, bueno, tengo que trabajar, tengo que hacer un trabajo para una empresa y tengo que escuchar algo? ¿Suele pasar? ¿Suelen mezclarse esas cosas? Sí, en mi vida todo el tiempo están mezcladas esas dos cosas, por supuesto. Por supuesto, claro. Sí, sí, sí. Así que sirve de inspiración también a la hora de... No, claro, por supuesto. Siempre la música está presente. Y yo te diría que, ya que vos empezaste preguntándome qué era mi vida, digamos, ¿no? Ajá. Entonces yo desde ese enfoque te voy a decir que si tengo que hablar de mi vida, te podría decir que así como en todo este proceso están siempre conviviendo las dos cosas, digamos, esta afición por lo visual y la afición por la música, yo diría que en este momento casi que la balanza está inclinada más hacia el lado de la música. Ah, mira. Por esas cosas de la vida, qué sé yo, no sé. Uno va Sí, dando vueltas, sí, va sí, mutando. no sé cómo explicarlo exactamente, ¿no? Pero yo siento que en este momento es como que estoy más para ese lado, a diferencia de la primera parte de mi vida que Ujú. pareciera ser más para el otro lado, digamos, ¿no? Muestra la forma circular de la vida, ¿no? Exactamente, Uno va exactamente, rodando. exactamente. Rubén, ¿escuchamos otra? Bueno.
Qué bueno, la verdad. Rubén, pensaba en la cantidad de saxofonistas que tiene la zona, que no son muchos, más allá de tener una muy buena escuela de música, porque no vamos a restarle mérito. ¿Cómo ves justamente el nivel del saxofonista de la zona? O del músico de la zona, para hacerlo un poquito más amplio. Bueno, es un tema interesante porque en primer lugar creo que estamos en un lugar, en una ciudad que es una especie de oasis en muchos sentidos cuando hablamos de arte, ¿sí? Si vos yo como también trabajo en producción y trabajé mucho tiempo en producción artística, tuve que conocer también las idiosincrasias un poco a nivel de consumo cultural y demás de las ciudades, por lo menos que nos rodean, de las capitales que nos rodean. Y en ese sentido afirmo que Resistencia es como un oasis de vida cultural, digamos, de vida artística, ¿no? Y la música, por supuesto, no es una excepción de esta cosa, de este fenómeno tan notable y que yo no termino de asombrarme incluso cada vez que tengo que viajar o que tengo que salir y por ahí comparar, ¿no? las cosas que nosotros tenemos, las muchas y buenas cosas que tenemos en la ciudad, ¿no? En la provincia. Y tengo que decirte que aquí hay excelentes músicos en casi todos los instrumentos. O sea, tenemos una profusión de instrumentos y de desarrollo, digamos, de instrumentistas y de cantantes de ambos sexos, digamos, muy buenos y no, realmente el nivel de músicos, estoy hablando de la música popular, que es claro, el ambiente en el que yo me muevo, ¿no? Hay una oferta muy interesante, muy interesante. ¿Y eso hace que también tengan muchos la posibilidad de ir a otros lugares? Sí, por supuesto. Hay muchísimos casos que te puedo mencionar y que están a la vista, digamos, de artistas que todo el tiempo están trascendiendo, que están triunfando, digamos, a nivel nacional, que son conocidos y que son referencias, o sea,
bastante tiempo a esta parte, siempre en la ciudad, digamos, por así decirlo, produce cosas que son notables a nivel nacional incluso. Claro. Sí, sí. Rubén, la música te llevó a muchísimos lugares del país, visitaste muchísimos lugares, tanto del país como de afuera. Y si Sí. tenemos que hablar de una anécdota, Bueno, o de dos, si tenés que elegir entre dos, que puede llegar a ser desde emotiva hasta graciosa, porque viste que uno en este andar por la vida se encuentra con, qué sé yo, con invitado a tocar a un lugar donde después resulta que no es el que estaba esperando, entre otras cuestiones, claro, ¿no? claro, sí, sí, ¿Tenés alguno de eso ahí como que reservado en el disco rígido? No, la verdad que me agarraste de sorpresa otra vez. Y yo soy famoso en el ambiente de los músicos porque nunca cuento chistes. O sea, ¿por qué? Porque no soy capaz de acordarme de cosas, ni siquiera de anécdotas. O sea, no tengo gracia para... O sea, no soy un desastre para eso. O sea, Es el típico una que dice, ¿te acordás? No me acuerdo. Claro, sí, una pregunta malísima. Una pregunta malísima. Pero, no sé, en este momento me acuerdo de qué sé yo, puede ser la primera vez que yo toqué en una banda, como decir, de una manera formal en una Sí. banda. Yo tenía, no sé, tenía 20 años por ahí, 19, 20 años. Y bueno, para mí era la primera vez que yo integraba no me acuerdo si era un quinteto, un sexteto, con cantante, bueno, de una banda que tenía todo, digamos, tenía así una conformación y una configuración bastante profesional, si se quiere, porque bueno, tenía todo lo que tenía que tener y entonces y para mí fue era había toda una carga, ¿no? Una carga muy, muy especial, porque era la primera vez que yo iba a tocar en una banda, ¿no? Y me acuerdo que yo en ese momento vivía en la provincia de Buenos Aires, y bueno, el primer concierto que sale, pues encima yo era nuevo en esa formación, Ajá. y era una banda que más o menos tenía su circuito, qué sé yo, ¿no? Y bueno, yo me hacía todas unas películas, qué sé yo, del mundo, el fascinante mundo de la música, ¿no? Y resulta que llegamos al lugar donde teníamos que tocar, y el lugar era un lugar bastante deprimente, al decir verdad. Y bueno, viste, uno se hace la fantasía de esto, del gran despliegue, qué sé yo. Y el escenario era un montículo de tierra, que o sea, tenía como una especie de contención, así como unas estacas así, y después era un montículo de tierra, ¿viste? Y ahí tuvimos que armar y ahí tuvimos que tocar, ¿viste? Y ese fue mi gran debut, ¿viste? Yo hacía la película y bueno, fue así bastante, en realidad fue un comienzo bastante humilde, digamos. Sí, totalmente. Totalmente, porque vos decías inesperado. Bueno, me acordé de eso porque fue una de las cosas más inesperadas de mi vida. Esos son los recuerdos que por lo general te olvidás. Exactamente. Que decís, no me acuerdo. Exactamente, sí, esa cosa que mejor no acordarse. No, pero está bueno, está bueno. Rubén, en este tema de la música, y es una pregunta que siempre trato de hacerla, porque ¿qué valor tiene la familia en todo en esto de la música? Porque el músico, y bien lo decimos de entrada, el músico es especial. El músico es una raza. Sí. Bueno, sí, está interesante más la última parte de la pregunta, digamos. Porque yo creo que básicamente hay dos tipos de personas, digamos. Yo creo que están la gente la gente que vive por una pasión y la gente común, digamos, ¿no? Y los músicos me parece que son la gente que están
en el grupo de la gente apasionada, digamos. No se concibe un músico, un artista, pero no voy a hacer exclusión en esto porque he conocido en muchas otras profesiones y vocaciones también este grado de pasión, ¿no? Pero básicamente el músico es un tipo que vive por una pasión, digamos. O sea, que algo que tiene adentro que lo consume y que no puede estar sin un fuego que le quema adentro, digamos, ¿no? Y entonces esto es lo que nos hace estar siempre listos, siempre con ganas, siempre las 24 horas pensando en esto, digamos, porque no se entiende esto si no es por esto que digo, que uno vive con esta... es una pasión verdaderamente, ¿no? Algo de la cual uno está preso, ¿no? Está preso de esta cosa. Y bueno, en este contexto, la familia, desde este punto de vista somos especiales, digamos, pero no más especiales que también un científico que vive apasionado por la ciencia, o un deportista que vive apasionado por el deporte. Y yo creo que eso que me preguntaste, la familia y todo demás, hay que verlo desde ese contexto, digamos. O sea, hay que... para empezar, la persona con que vos formás pareja tiene que estar consciente de esta peculiaridad, digamos, de esta cosa, pero que no es tampoco una cosa rarísima, porque esto, digamos, pasa no solamente en la música, o sea que este hecho de estar full time pensando en una cosa, en mi caso en el arte, en la belleza, en la belleza a través de la música, en la belleza a través de lo visual, etcétera, te da ciertas características. Bueno, y tu familia está en función, se amolda a esa forma, ¿no? Yo, mientras decía eso, decía, hay dos opciones: o la familia se amolda, o está totalmente loco igual que esa persona por seguirle el tranco. Exactamente. Sí. Entonces, claro, ahí están los dos elementos, digamos, ¿no? Claro. Que se mezclan en distintas dosis, a veces de una forma, a veces de otra, a veces las dos conviviendo, etcétera. Pero sí, es así. Rubén, ¿tenés hijos? Tengo dos hermosas niñas. ¿Y cómo estamos con el tema de la música en ese sentido? No hay una definición clara, digamos. Una es chiquita todavía y la otra, que también se dedica al diseño gráfico, abordó la música, pero también desde una postura así bastante secundaria, digamos. Pero está dedicada, por lo menos está dentro de la sensibilidad del arte, digamos, ¿no? Y lo estético, sí. con lo visual. Exactamente. Sí. Y a la hora de, o sea, porque si nos vamos para atrás y nos ponemos en el lugar de tu viejo, cuando vos me decías, sí, porque mi viejo, gente de chamame, quería que uno trata de ponerle el corazoncito ahí a las nenas y decir, no, tenés que escuchar esto, le cambiás ahí el CD, haces un trueque. ¿Cómo te llevas? Es decir, hay a veces esa charla de música, de qué te gusta, qué no te gusta, está bueno, qué lindo. ¿Existe ese tipo de...? Sí, naturalmente. Como te dije antes, yo tuve el cuidado de no influir, no presionar, exacto, ¿no? Exactamente. Demasiado. Y mi hija mayor, que es la que te puedo dar una referencia, digamos, pasó por todas las etapas, ¿no? Y en todas las etapas yo la dejé actuar, la dejé libre y bueno, ahora ella ya es grande, tiene 21 años y es como que su gusto musical, si es que de eso estamos hablando, sí, seguro. Hizo un recorrido así circular, digamos, ¿no? Se puede decir que es circular, donde pasó por todas por varias estaciones, por lo menos, ¿no?
por ejemplo, en su época más rebelde, ella tenía así, escuchaba todo lo contrario de lo que a mí me gustaba, por ejemplo. Y eso era para ella, era un acto, o sea, eso convalidaba su rebeldía. Seguro. Con eso convalidaba su rebeldía. Y ahora que ya está un poco más calmada, digamos, que pasó esa etapa, es como que yo a veces bueno, ya hace más de un año, más un par de años, que yo la sorprendí muchas veces escuchando lo que yo escuchaba. Bueno. O sea que por eso, digamos, como que el círculo cerró. Exactamente, exactamente. Así es. Rubén, ¿qué hay en el reproductor de MP3 de Rubén Sosa? ¿Qué música hay? Más allá de que sabemos que es amplio el nivel de estilos, pero ¿con qué te encontrás? Uno se encuentra ahí en la lista de preferidos. Eso sí que es pregunta difícil, porque a mí me gusta todo en la música, como te dije antes. Me gusta mucho, digamos que una de mis metas, o sea, lo que yo quiero hacer cuando sea grande, es llegar a tocar, en realidad ya lo hice, pero digo, lo que a mí, si yo, vos me preguntaras una definición estética, digamos, por dónde va, yo diría que a mí siempre me fascinó aquel concepto que tiene que ver con esta frase de Tolstoy que dice: pinta tu aldea y serás universal, digamos. Así que, y un poco esa es la síntesis de lo que yo quisiera hacer, ¿no? A mí me gustaría, me gusta la música que tenga mucha identidad, o sea, me gusta la música y la identidad pasa, en este caso, por el lugar donde uno está, o sea que me gusta todo lo que sea música argentina, me gusta todo lo que sea, después en segundo lugar, todo lo que sea latinoamericano y lo que sea latino, ¿no? En primer lugar. O sea que mis preferencias se podría decir que van para ese lado, ¿sí? Pero también está toda la cuestión de la universalidad, de la riqueza de lo universal, o sea que me gusta también todo aquello donde se puedan confluir ambas cosas, digamos, claro. Lo identitario y lo universal al mismo tiempo. Y es entendible al formar parte de un continente de sangre caliente que tiene mucho de improvisación, pero de improvisación en el talento musical. Es decir, que deja que fluya la cuestión y que sale naturalmente y bien. Antes que lo estructurado de Europa y casi lo estudiado, ¿no? Sí. Eso es lo que nos hace diferentes, tal vez. ¿Sí? En cuanto a la música, en poder como que tenga ese movimiento, esa dinámica, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, sí, vos nombraste un elemento que a mí me fascina, y es por lo cual a mí me atrajo mucho el jazz, que es justamente esta posibilidad de improvisar, ¿no? Y que no es un elemento que está presente de manera específica en todos los géneros, ¿sí? Es como que no es tan común como uno cree, ¿sí? Si bien muchas de las músicas, incluso de las músicas que hoy vemos como más estructuradas, nacieron de autores que básicamente improvisaban, ¿no? O sea, toda la música culta, la música hoy llamada erudita, europea, digamos, nació de qué cosa, de que grandes genios se ponían a improvisar sobre la música de ellos, fíjate, sobre la música que era la raíz, y esto tiene un poco que ver con lo que hablaba antes, de la cuestión identitaria, o sea, la música que era de ellos, y ellos tomaban esta música y sobre eso empezaron a improvisar y sobre eso empezaron a quedar cosas, ¿no? O sea que sí, para mí es el elemento ese que yo rescato de tu pregunta, que es la cuestión de la improvisación y de la fluidez y de esta cosa de la sangre caliente, ¿no? De esta cosa que
que hace que fluyan las cosas. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Escuchamos otra? Hace un ratito hablábamos del nivel de los músicos de la región, que era realmente muy bueno. Sí. ¿Cómo está el público? El público. Porque, o sea, se nota un público cada vez más exigente, porque el público también va educándose, ¿no? Sí. Yo no sé, me costaría hacer un juicio, pero me parece que hay como una cosa obvia, que es que si justamente aquí hay un gran
movimiento a nivel de consumo de arte, es porque hay una sensibilidad especial en la gente. O sea que yo hasta ahí podría llegar mi análisis, digamos. Como dije antes, en eso es como una situación bastante excepcional esta ciudad. O sea, la ciudad, la característica de la que hablamos está dada por las dos cosas. Por un lado, el movimiento de los artistas que generan hechos artísticos, hechos estéticos, y por otro lado, la gente que puede consumir o que es capaz que tiene la sensibilidad de esta que hablamos, de poder captar eso que se produce, digamos. O sea, que es como todo forma parte de una misma cosa, digamos, ¿no? Y lo que yo considero que esa misma cosa que es bastante excepcional como hecho, ¿no? Porque, y hablando específicamente del jazz, que tiene un crecimiento importante en los últimos años, en la zona, en la región, y que no solamente es, y por darle el término, no es por ser cool, sino que justamente hay un público que está entendiendo cómo viene la mano. Sí, por suerte sí. Por citarte un caso puntual, por ejemplo, el año pasado, el año 2012, fue un año bastante particular, considerando este fenómeno del que estamos hablando, donde se dio una especie de explosión así del género mismo, digamos, donde, bueno, confluyeron, por ejemplo, hechos bastante fortuitos por un lado, como por ejemplo que algunos músicos que estaban viviendo en otros lados vinieron, otros que andaban por ahí de paso se quedaron, etcétera, y se formaron se generaron formaciones, o sea, bandas que empezaron a tomar el lenguaje del jazz en distintas versiones, digamos, y también al mismo tiempo empezó a haber como una demanda de parte de los músicos que se canalizó, por suerte se pudo canalizar a través de experiencias didácticas, o sea que vinieron maestros de distintos instrumentos, etcétera. O sea que, y cito esto porque fue una cosa, hace años que nosotros venimos peleando y en esta cuestión de construir la cosa, y el año pasado se dio como un punto álgido así muy bueno, ¿no? Muy bueno de generación y de sensibilidad del público que respondió a las distintas propuestas. Incluso llegamos a hacer un festival de jazz con 8 bandas que estuvieron divididos en 2 días, en 2 conciertos, y eran todas bandas locales, o sea que pudimos darnos el lujo de hacer nuestro pequeño festival de jazz con bandas locales, cosa que no es tan común. No es fácil. No es fácil y no es común que se, ¿no? O sea, fue una cosa que no necesitamos traer cosas de afuera para decir vamos a darle nivel o vamos a darle jerarquía a la cosa, sino que con los productos que se generaron y que están generados y que están vivos, por suerte, en este momento, se puede hacer una cosa muy, muy digna, digamos, ¿no? Si hablamos de la producción y la realización del músico, específicamente hablando de lo que es la grabación, el disco, ¿cómo estás en ese sentido? Hablando de tu formación ahora en cuanto a las personas que están integrando este grupito que te acompaña ahí. Mi grupo de músicos. Tu grupo de músicos. Bueno, mis músicos son toda una manga de impresentables. Por eso el único mentira. que está acá. Claro, por eso es el único que está acá. Pero más allá de eso, es bastante difícil. Si vos a lo que te referís, si tenemos planes de grabar esas cosas, bueno, uno siempre tiene planes de ese tipo. Ahora,
para que eso se concrete, se tienen que dar muchas cosas, digamos, o sea, y es como siempre esas cosas son una ecuación bastante compleja. Eso sí, eso es lo único que yo te puedo decir en este momento, digamos. Es bastante complejo por muchos sentidos, desde coordinar tiempos, disponibilidades, aparte hay que tener un fondo, digamos, para poder encarar una producción, hay que tener una idea muy definida, etcétera. Es una cosa bastante ahí entran muchos elementos en juego, digamos. Claro. Pero siempre tenemos la intención. Claro, digamos, la intención está ahí y obviamente esto los lleva a estar ahí, en el ruido y el movimiento, que es lo más importante. Exactamente, sí, eso es. Rubén, un pequeño, y este es el momento del consejo. Aquella persona que está indecisa, ¿por qué tiene que elegir el saxofón? ¿Por qué tiene que elegir Bueno, es una pregunta medio brava. Condicionante, totalmente. Sí, es medio brava porque yo prefiero siempre ir de lo general a lo particular, digamos. Vos me entraste por lo particular. No, directamente. El saxo, bueno, porque es un instrumento hermoso, es un instrumento... A ver, a lo mejor voy a ser un poco polémico con esto que voy a decir, pero... eso de todos los instrumentos tal vez sea el menos difícil. O sea, no digo que sea fácil, digo, por supuesto. Tal vez sea el menos difícil de los instrumentos de viento, digamos, ¿no? Y bueno, eso puede ser una razón, pero para mí la razón más importante es eso de lo cual hablábamos antes, que es lo que decíamos de la pasión. Si vos tenés algo que adentro que te lleva a eso, que parece incontenible, bueno, esa es la razón por la cual tenés que dedicarte a hacer música, claro, a estudiar un instrumento y bueno, y después se verá qué instrumento es, pero si no hay esa pasión, no pasa nada, digamos. O sea, después, bueno, uno podrá ser bueno o malo, pero lo importante para mí es eso, la esencia de la cosa es la pasión, ¿no? El amor a la belleza en este caso. Nos vamos a ir despidiendo. Bueno. Y de la mejor manera, que es con música. Bueno. Te agradezco mucho, este espacio, este momento. Para eso estamos, y la idea es, como siempre aclaro, difundir. Bueno, muchas gracias. Que se escuche. Muchas gracias.